Octava Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco, del 28 de abril al 7 de mayo. Muy buenas tardes. Bienvenidas a esta octava Feria Internacional del Libro en Azcapotzalco. Y como lo mencionó el compañero Alemón, es un gran honor tener a esta gran cronista de nuestra Ciudad de México, Ángeles González Gamio. Nos deleitamos, los que somos asiduos y compramos la jornada, que somos jornaleros, los domingos nos deleitamos con sus crónicas casi de la Ciudad de México. Los más recónditos lugares que conozcan ustedes de esta nuestra gran urbe, ella los conoce y nos hace una deliciosa descripción de estos lugares tan extraordinarios y que remata todas estas crónicas, invitándonos en algún lugar muy específico, algún changarro, alguna fonda, un restaurante, donde nos menciona el platillo más exquisito de ese lugar, el postre, la bebida más exquisita de cada uno de los lugares, que casi nos llega el olor de lo que ella nos describe. Pero venimos a escuchar a Ángeles. Ángeles, por favor, bienvenida a Azcapotzalco. Muchas gracias. Pues, muy buenos días. Pues para mí es un honor y un privilegio estar aquí. De verdad, yo tengo a Azcapotzalco en mi corazón. Después del centro histórico, que es de donde soy cronista, y es, como digo yo, mi calpulli, pero mi segundo pueblo es sin duda Azcapotzalco. Por eso me ven que siempre estoy por aquí en alguna actividad. Y aparte he escrito mucho sobre Azcapotzalco, y como comentaba en alguna ocasión, tengo, pues, lo que podríamos decir, pues lazos familiares aquí con Azcapotzalco, por mis dos abuelos, fíjese, tanto el paterno como el materno. Mi abuelo paterno vivió aquí de joven, nos platicaba mucho y conservó la casa. Después ya no vivió aquí porque se fue a vivir al centro, pero conservaba esa casa y la alquilaba. Entonces veníamos con él de repente, que venía a cobrar su renta a su inquilino aquí, a un señor Cayón, me acuerdo muy bien, aquí en Azcapotzalco, y deambulábamos por aquí, había unos tacos muy sabrosos que le gustaban a mi abuelo, no me acuerdo dónde eran, si todavía existirán, pero veníamos, éramos pequeñas. Y por otro lado, Manuel Gamio, mi otro abuelo, mi abuelo materno, él pues hizo las excavaciones estas en San Miguel Amantla, que fueron muy importantes históricamente para la arqueología mexicana y de América, porque fueron las primeras excavaciones estratigráficas que se hicieron en el continente americano. Fíjense, fue importantísimo. Y él siempre, toda la vida, yo conviví mucho con él, bueno, con mis dos abuelos, y los dos me hablaban de Azcapotzalco, y mi abuelo me hablaba de estas excavaciones porque para él habían sido muy importantes en su juventud, las hizo siendo muy joven, y pues marcaron su vida. Entonces él siempre tuvo un enorme cariño también a Azcapotzalco, a San Miguel Amantla, de manera que, como verán, tengo también mis raíces aquí, mis raíces chintololas, de las que me siento muy orgullosa. Y aparte, amigos queridísimos, toda la gente que trabaja en la delegación es gente de verdad maravillosa, comprometida. Eso me emociona mucho, el cariño que le tienen a la delegación. Y bueno, yo quería platicarles ahora de... Ay, me está llegando la gran cronista María Elena Solórzano, que después va a platicar con ustedes, que aquí es una de cronistas muy importantes. No sé si está por ahí también Martina, nuestra otra cronista. Martina, claro que sí. Fíjense, aparte, qué orgullo, cronistas mujeres en Azcapotzalco, eso es maravilloso. Y bueno, hace un tiempo falleció otro gran cronista, que fue Antonio Urdapilleta, ¿no?, que todos lo recordamos con mucho cariño. Fíjense, yo estos programas que hago para Canal 11, que por cierto aprovecho para invitarlos, porque el martes 2 de mayo, o sea, el próximo martes, a las 8 de la noche, se va a empezar a transmitir en Canal 11 la cuarta temporada de esos programas que hago, que se titulan Crónicas y Relatos de México. Entonces, alguna vez lo habrán visto, hago pues como paseos por la ciudad. Y fíjense, esos programas que ya llevo 52 grabados, el primero lo grabé aquí en Azcapotzalco. La entonces directora del canal me había invitado a que hiciera programas sobre el centro histórico, fundamentalmente. Pero yo le dije, oye, Enriqueta, era Enriqueta Cabrera, ustedes recordarán, en la ciudad hay lugares maravillosos que son muy poco conocidos y que realmente es una lástima que nada más la gente cree que nada más hay cosas valiosas en el centro histórico, en Coyoacán, en San Ángel. No, y en toda la ciudad hay cosas maravillosas. Y le dije,
un caso, por ejemplo, es Azcapotzalco. Me dijo, ¿sí? Ah, no, le dije, no sabe las cosas que hay en Azcapotzalco. Y por eso propuse, cuando hicimos ya los guiones de los programas, que el primero fuera sobre Azcapotzalco. Y de veras estaba admirada, como mucha de la gente que la vio, de ver todos los tesoros que guarda Azcapotzalco, comenzando por su gente, pero también, ¿no?, tesoros arquitectónicos, históricos, arqueológicos, naturales. Su parque Tesosomoc, oigan, es una cosa de verdad única. Es el único lugar donde se reproduce la cuenca de México, con su lago, sus colinas, toda su vegetación endémica, y ahora que ya tienen hasta ajolotes, oigan, de verdad es una cosa prodigiosa, y poca gente conoce este parque que es tan maravilloso. Bueno, entonces, y como decía aquí mi queridísimo Rogelio Caballero, hace pues ya, voy a cumplir 25 años escribiendo todos los domingos en el periódico La Jornada sobre todos lados de la ciudad. Y como él decía, también con su final gastronómico, porque creo que la gastronomía, la comida, pues es de las expresiones culturales más importantes. Y aquí en México, bueno, es una maravilla nuestra comida, ¿no? Tanto que ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Solamente 2 cocinas en el mundo tienen ese privilegio, la mexicana y la francesa, nada más, fíjense. Y muchas han aspirado, porque hay muchos requisitos para que se les dé ese reconocimiento por la UNESCO. Ya saben que es el organismo de las Naciones Unidas que declara los patrimonios. Bueno, entonces siempre termino así. Y bueno, ahora como es la Feria del Libro, les quería platicar de 2 libros que acaban de publicarse, que son un compendio de mis crónicas, de varias de esas crónicas que escribo. Los publica la editorial Miguel Ángel Porrúa. Esto pues va a ser una trilogía, porque el primero que publiqué se llamó Corazón de Piedra, está ahorita en prensa porque ya estaba agotado, y ahora salieron que es La Ciudad que me habita, se llama y acaba de salir hace 2 meses Tesoros y Secretos de la Ciudad de México y algunas otras, porque de repente hago viajes por la República por parte del Seminario de Cultura Mexicana, de donde soy miembro, y la misión que tenemos ahí, fíjense, precisamente es los que somos miembros del Seminario de Cultura Mexicana, que es más antiguo, les voy a platicar, que el Colegio Nacional. Nació en 1942, cuando el gobierno de México, entonces era presidente Ávila Camacho, ayudaba a muchos artistas y escritores, creadores a que hicieran su obra. Y un día les dijo el presidente, oigan, pero si el gobierno los está ayudando a ustedes con el dinero del pueblo, pues ustedes tienen que ver la manera de devolverle eso también un poco al pueblo. Entonces, ¿por qué no van por todo el país a difundir lo que están haciendo? Entre otros estaba, fíjense quiénes eran los miembros en esa época: Frida Kahlo, era Silvestre Revueltas, Manuel M. Ponce, o sea, gente, la cantante de ópera Fania Nitua, había de todas las especialidades. Y entonces se crearon en todo el país lo que se llaman corresponsalías, que son personas de la localidad que reciben a los que van a dar estas pláticas o a llevar su obra si son artistas. Y bueno, sigue funcionando, o sea, se les llaman las misiones. Entonces, a través de las misiones, pues yo he tenido la oportunidad maravillosa de viajar a muchas partes de la República. No nada más grandes ciudades, les voy a decir, también poblaciones muy pequeñas. Salvatierra, Acámbaro, El Fuerte en Sinaloa. Y es maravilloso descubrir cómo en México, en todo lugar, de verdad siempre hay algo especial, algo extraordinario que llama la atención, que no hay en otro lugar. Esa es la riqueza que tenemos en México. Y bueno, entonces de muchos de esos viajes pues he escrito también crónicas, porque me han emocionado. Porque les voy a decir una cosa, yo escribo de lo que me emociona. Si me llevan a ver algo y me dicen, mira esto, qué importante, qué caro, qué fino, pero si no me emociona, no puedo escribir de eso. Porque ¿cómo? No, pues siento que sería falso. Bueno, entonces, también por eso este libro se llama Tesoros y Secretos de la Ciudad de México y algunas más, porque vienen crónicas de varias de esas ciudades. Yo pensé, como vamos a hablar de estos libros, pensé que podía ser interesante que les lea, para los que no conocen las crónicas. Miren, yo empecé en 1992 y los 3 libros, aquí tenemos 2, pero como les decía yo, está por reeditarse el primero que saqué, contienen
25 años, digamos, de la vida de la Ciudad de México. Creo que es interesante porque aquí se puede ver cómo ha ido cambiando muchas cosas de la ciudad. Y aunque yo escribo básicamente de cosas que no cambian, porque escribo mucho de las plazas, los edificios, la historia de los lugares, pero también hablo del uso que tienen en la actualidad. Y como les decía yo, de la comida, ¿no? O la copita, ¿dónde van a tomar después que la copita, el mezcalito, o la comida, la torta? Y de esos lugares muchos han cambiado en esos 25 años, ¿no? Entonces es como un poquito ya una historia de la ciudad, esos 6 libros. Y quería leer una que escribí sobre Azcapotzalco. Fíjense, la escribí en 2011, precisamente después de una feria del libro también que hubo aquí. Déjenme tomar un traguito de agua. Ay, mamá, ya tiré. Mire, la escribí con motivo de una revista, la revista Artes de México, no sé si ustedes la conocen, es una revista muy bonita, pues con mucha imagen fotográfica, es una revista casi como un libro, y dedicó uno de sus números a Azcapotzalco, y pues yo tuve el privilegio que me invitaran a escribir un artículo. Y entonces a raíz de eso escribí esta crónica que se titula Artes de México y Azcapotzalco. Oiga, ¿se escucha bien? Sí, bueno, bueno. La antigua Ciudad de México, que se levantó sobre la poderosa Tenochtitlan, estaba rodeada de señoríos dominados por los mexicas, que en el virreinato recibieron el nombramiento de villas. Una de ellas fue Azcapotzalco, poseedora de una historia riquísima que data del siglo XIII, cuando se establecieron en ese lugar los tepaneca, que significa los que viven en el Pedregal. Fundaron lo que llegaría a ser un poderoso imperio que dominó a los pueblos más importantes de la cuenca. Azcapotzalco, vocablo que proviene del náhuatl Azcatl, que significa hormiga, y Potzoa, acumular, y Co, lugar, lo que significa en el hormiguero. Seguramente, afirman sus actuales pobladores, aludiendo a su numerosa y laboriosa población. Constituyó un centro ceremonial y comercial de gran importancia, que tenía fama por sus técnicas artesanales especializadas en el trabajo de la concha, madera, piedra, hueso, pluma y destacadamente cerámica. Aquí hacía una cerámica preciosa que la pueden ver en el Museo de Antropología. Y también era muy famoso el trabajo de la plumaria. Muchos de esos penachos muy bonitos que nos describen los cronistas se hacían aquí, en Azcapotzalco. El señorío de Azcapotzalco decayó alrededor de 1428, cuando los mexicas, tlatelolcas y texcocanos emprendieron una feroz ofensiva en su contra, hasta sacarlos de su territorio. Regresaron como súbditos de México Tenochtitlan, y su historia fue borrada por los conquistadores mexicas. Fíjense que se dice que destruyeron todos los libros que tenían los tepaneca, que eran unas obras valiosísimas, para, digamos, que la historia empezara con ellos. O sea que Azcapotzalco era más antiguo que Tenochtitlan, o sea, anterior a mi pueblo, el centro histórico que era la Ciudad de México, Tenochtitlan, pero ustedes fueron anteriores, ¿eh? Después, tras la conquista, los frailes dominicos fueron los encargados de evangelizar la zona, construyendo el templo y convento de los santos apóstoles Felipe y Santiago, belleza arquitectónica que aún existe. Bueno, oigan, la capilla del Rosario que tienen aquí, no, es una joya barroca, de América. Es poco conocido el papel relevante que tuvo Azcapotzalco en la Guerra de Independencia, donde se libraron sus últimas batallas. Al encontrarse la antigua villa en el camino que viene de Tlalnepantla a México, fue utilizada por el ejército mexicano de las Tres Garantías para acercar la ciudad y al ejército realista. Tras varias batallas victoriosos, el 5 de septiembre de 1821, ay, ya me perdí, ¿dónde estoy? Oh, Dios, espérenme tantito. Sí. ¿Qué me quedé? Bueno, al encontrarse la antigua villa en el camino de Guillermo, tras varias batallas victoriosos, el 5 de septiembre de 1821, los insurgentes se trasladaron a la hacienda de Cariaga,
en Azcapotzalco, en donde se reunieron Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero y demás jefes del ejército trigarante. Aquí establecieron su cuartel general hasta que llegó el momento de su entrada triunfal a la Ciudad de México. Fíjense, eso es algo muy poco conocido y es importantísimo. En el siglo XIX alcanzaron su auge las haciendas que poblaban Azcapotzalco, rica productora de maíz, trigo, cebada y hortalizas. A inicios del siglo XX comenzaron a edificarse casonas y palacetes de estilo europeo. Algunas de ellas han sobrevivido y nos hablan de la opulencia que hubo en Azcapotzalco, hasta que llegó el progreso con la industrialización, la cual se, entre comillas, comió las fértiles tierras para cubrirse de industrias. Esto trajo de la mano la construcción de inmensos conjuntos habitacionales para dar vivienda a la creciente población. A pesar de esta profunda transformación urbana, Azcapotzalco ha logrado preservar valores, identidad, orgullo y varios monumentos valiosos. Esto se debe en gran medida a que existe un sentido claro de quiénes son y de dónde vienen. Es curioso ver cómo se autonombran orgullosamente chintololos, sinónimo de Tepaneca o Azcapotzalco. Esta es una probadita de lo mucho que podemos conocer acerca de esta importante demarcación en el número más reciente de la revista Artes de México. Como es usual en la excelente publicación, los textos de los especialistas van acompañados de un extraordinario material gráfico. La portada nos muestra el Azcapotzalco decimonónico que pintó Juan O'Gorman en los muros de la biblioteca que Vasconcelos fundó en este lugar en 1925. Fíjense, ahorita comentaba yo aquí con un amigo muy estimado, el culto don Guillermo Peña Rivera, bueno, dice, ni modo, pobrecito, así se apellidó, oigan, bueno, pues sí, digo, yo no es tu culpa, ¿verdad? Bueno, don Guillermo, hombre muy culto, estábamos comentando de este mural de O'Gorman que tienen aquí en la biblioteca. Oigan, esa es una verdadera joya, que por cierto ya nos comentó el doctor Moctezuma que ya lo van a empezar a restaurar nuevamente porque ya necesita su manita de gato, pero esa es una obra muy poco conocida, de verdad extraordinaria, que pintó Juan O'Gorman siendo muy joven. O sea, lo tiene que cuidar mucho. Igual que esos murales magníficos que acaba de morir el maestro García Bustos, que están en la Casa de Cultura, que dirige aquí don Rogelio magníficamente. Por cierto, que ahí hay un busto de Manuel Gamio, que lo tienes muy bien cuidadito. Muy bien. Sí. Bueno, después ya termino, pues bueno, le leeré la pausa gastronómica. Dice, el Rumbo cuenta con un magnífico restaurante, El Bajío, que se encuentra en la avenida Cuitláhuac 2709. Ya hemos comentado que su dueña, Carmen Ramírez de Gollado, a quien llaman de cariño Titita, cuida personalmente que las recetas de su abuela y su madre se continúen preparando con el mismo esmero y los mismos ingredientes. Es de la mejor comida mexicana tradicional de la ciudad y la decoración es muy agradable. No se pierda las garnachas orizabeñas, las gordas infladas, el pato en mole y la barbacoa en fin de semana. Pues esta es una muestra de las crónicas. Y como esta, bueno, pues hay de toda la ciudad. Estos libros les pueden servir como una guía. No vino la editorial Miguel Ángel Porrúa, ¿verdad? Bueno, pero lo hay en todas las librerías. Después les voy a leer otra. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, no da tiempo de dos más. Porque fíjense, esta ciudad tuvo un gobernante al que yo admiro profundamente, que ya también es poco conocido, que fue don Juan Vicente Güemes y Padilla. Van a ver ustedes lo que hizo este hombre en 5 años. Dice, así titulé la crónica, Gobernante excepcional. Y dice, parecería un sueño pensar que un gobernante, fíjense, pueda transformar una urbe cosmopolita en solo 5 años. Por increíble que parezca, fue una hazaña que logró don Juan Vicente Güemes y Padilla, segundo conde de Revillagigedo, durante su desempeño como virrey en 1789. Fíjese, de 1789 a 1794, 5 años nada más. La Ciudad de México de esos años era insegura y sucia. Los servicios públicos eran escasos y malos,
y existía una gran corrupción dentro y fuera del gobierno. La Plaza Mayor estaba cubierta de pocilgas y el propio Palacio Real, que ahora es Palacio Nacional, ¿me habla? Alojaba en su interior figones de comida barata. Por la noche en los patios se guardaban animales que se vendían en la plaza, entre otros vacas y puercos, que en el día se alimentaban de la basura que se tiraba por doquier. Y los vendedores ambulantes lo usaban de bodegas. El palacio, imagínense nada más. Al carecer de drenaje, las aguas sucias se arrojaban a las calles. Ya saben que viene lo de aguas, ¿no? Porque le cayó uno la vacinica en la cabeza. Que también eran usadas por los habitantes que las consideraban de su propiedad. Muchos artesanos desarrollaban ahí su labor, zapateros, sastres, carpinteros, ocupaban buena parte de la vía. Las mujeres colgaban mecates de un lado a otro para secar la ropa, y las que vendían comida ahí mismo la guisaban y servían. Todo ello entre aguas pútridas en temporada de lluvias y polvos pestilentes en las secas. Hasta que llegó el buen conde de Revillagigedo, quien de inmediato, con gran firmeza, se abocó a resolver los problemas, comenzando por despejar la Plaza Mayor, el Palacio Real y las calles de vendedores, pocilgas, vagos de animales. Paralelamente, amplió y reorganizó la plaza y los mercados y construyó nuevos. Mandó hacer atarajeas para sustituir los caños al aire libre. Organizó el servicio de recolección de desechos de las casas y la basura e hizo cumplir los reglamentos municipales para que se barrieran y lavaran las calles. Fíjense, él inventó este sistema, que eran unos grandes barriles con un orificio arriba, que eran jalados, era como una carreta, que los jalaban y pasaban por las casas, y entonces la gente, en lugar de echar sus desechos a la calle, pues echaba sus vacinicas al barril ese, ¿ven? Ya mejoró mucho la cosa, ¿verdad? Entonces fue el primer, digamos, servicio de drenaje. En materia de seguridad, estableció el servicio de los serenos, que cuidaban los faroles por la noche y brindaban ayuda a los vecinos. También estableció cuerpos de guardia llamados vivaques, que auxiliaban a los serenos. En el día, la ciudad era vigilada por patrullas de infantería y un grupo especializado conocido como dragones. Todo ello mejoró de manera notable la tranquilidad citadina. Aunque algunos cronistas de la época sostienen que también ayudó el severo ajusticiamiento, recién llegado el virrey, de los asesinos del señor Joaquín Dongo. El respetable ciudadano amaneció asesinado de la manera más violenta junto con su familia y servidumbre, que en total sumaban 11 personas, en la casa que habitaban en la calle de Donceles, que en esa época se llamó Cordobanes. Ahí está la casa con una plaquita, todavía. El móvil, según se supo después, eran robarle 22,000 pesos, suma muy elevada en esos tiempos. Tras dificultosas averiguaciones, se logró atrapar a los asesinos, quienes fueron declarados culpables y sentenciados a muerte. Para que el castigo fuera ejemplar, los reos fueron montados en mulas enlutadas y con un pregonero que iba gritando sus delitos por las calles, fueron llevados de la prisión a la Plaza Mayor, lo que ahora llamamos el Zócalo, en donde a la vista del público, el verdugo quebró los machetes que habían utilizado para cometer el crimen y a continuación dio garrote a los asesinos. Después destrozó los cuerpos y les cortó las manos, colgándolas, unas en la fachada de la casa en donde se cometió el crimen y las otras en donde se halló el botín, que fue entregado a la archicofradía heredera. O sea, no se andaba con cuentos del señor virrey, ¿verdad? Era bastante severo. Claro, bajó muchísimo la delincuencia, ¿eh? No digo que eso se practique ahora, ¿verdad? Pero sí fue. Para concluir con algo más agradable, diremos que tras despejar la Plaza Mayor de puestos, vagos y vendedores, el virrey la mandó nivelar y adoquinar, propiciando el hallazgo de dos piezas extraordinarias. La Coatlicue, ya saben, esa monumental escultura extraordinaria que también se conoce como la diosa de la falda de serpientes, porque de una falda como serpientes, que se considera representa a la tierra, la madre tierra, que la pueden ver ahí en la sala mexica del Museo de Antropología. Es una pieza que hay que visitar frecuentemente,
porque es una cosa prodigiosa. Pues apareció en esa obra que hizo el virrey Revillagigedo. Y la otra fue pues el famosísimo Piedra del Sol o Calendario Azteca, que también es una de las piezas principales ahí en el Museo de Antropología actualmente. También, bueno, durante muchos años la Piedra del Sol adornó un costado de la catedral. Fíjense, cuando la invasión gringa, que estos miserables estuvieron ahí en Palacio Nacional, usaban la Piedra del Sol para practicar el tiro al blanco. Por eso le volaron la nariz, si se fijan está mutilada, porque lo usaban de tiro al blanco y lo que trataban era de pegarle en el centro. Después ya afortunadamente la trasladaron al museo. La Coatlicue se colocó en el patio de la universidad, que ocupaba el predio en donde ahora se encuentra la gran mole de cemento de la Suprema Corte de Justicia. Después de un tiempo la enterraron ahí mismo al percatarse que indígenas iban a venerarla. Fíjense, eso me platicaba Eduardo Matos, que se volvió un problema, porque a pesar de que habían pasado pues ya casi 300 años de la conquista, cuando colocan allá la Coatlicue en el patio de la universidad, van a venerarla. Entonces la meten como en una especie de reja, de jaula, pero seguían llevándole ofrendas. Y entonces la enterraron ahí mismo, en el patio de la universidad, que por cierto en el medio estaba la estatua del caballito. Hay unas litografías que muestran eso, que muestran al caballito y muestran la jaula donde está la Coatlicue. Una litografía muy famosa. Y fíjense, cuando vino Humboldt a México, ya había oído de esas piedras, ¿no?, maravillosas, y la quería ver, la Coatlicue. Entonces pidió que la desenterraran, entonces la sacaron para que la viera Humboldt, pero la volvieron a enterrar. Ya fue años después cuando ya la valoraron como una gran pieza y ya la pusieron en el museo, pero estuvo muchos años enterrada ahí en el patio. Merecidamente, una calle del centro histórico lleva el nombre del ilustre Revillagigedo, y precisamente en el número 24, cerca de la Alameda, se encuentra el restaurante Lincoln, de añeja tradición, pues conserva los platillos que le han dado fama desde hace 70 años. Los camarones con callo de hacha a la marinera, el chilpachole de jaiba, es delicioso, y varios manjares de corazón de filete, como la carne asada de la casa, que se acompaña con un par de enchiladas verdes y rojas, rajas y frijolitos de la olla. Es afamada la lengua en pipián verde, o en la salsa caguache, bien picosita. De postre, arroz con leche o natillas, hechos ahí mismo, o los pasteles de la Vasca. Lo atiende al estilo de antes el amable capitán Catalino Lozano. Es un sitio de la nostalgia que hay que visitar. Bueno, ese es del querido virrey Revillagigedo. Bueno, pues ya no quiero avisar de ustedes. Les iba yo a leer otra, pero creo que ya va a ser mucho. Yo creo que sí. Bueno, voy a acabar con una. Es que es un lugar, oigan, fantástico. De verdad, el Peñón de los Baños. ¿Quién se ha ido a bañar ahí? ¿Qué tal, María Elena? ¿Verdad? ¿Ve? Nuestra cronista se ha ido a bañar ahí, porque son aguas medicinales. Y allí iban Nezahualcóyotl, iba Moctezuma, imagínense, y siguen funcionando. Bueno, es una cosa, se los voy a leer rápidamente. En los códices prehispánicos y mapas virreinales de la Cuenca de México, siempre aparece un cerrito elevado, situado hacia el oriente, a corta distancia de México-Tenochtitlan. En siglos pasados, el agua lo separaba de la urbe, y ahora es parte de ella. Es el Peñón de los Baños. Que recibe ese nombre porque desde hace siglos de sus entrañas brotan aguas termales ricas en minerales como bicarbonato, magnesio, calcio, potasio y litio, entre muchos otros. A ellos se añaden los 46 grados de temperatura con los que emana de las profundidades de la Tierra, en donde seguramente algún volcán subterráneo le otorga todas esas propiedades. Salen como pollos asados, pero revivificados verdaderamente. Se meten en unas tinas, parecen muy limpias, limpísimas de mármol. Ahí se meten como pollos, no aguantan más de 10, 15 minutos porque de verdad se cocinan. Y salen y los está esperando, hay unos camastros con unas sábanas blancas de algodón. Bueno, una cosa, envuelven ahí. ¿Qué les puedo decir? Vuelven a nacer. Bueno,
Entonces, déjenme seguir con esto, porque siempre me meto con los chismitos y les estoy leyendo, ya no, debo de tener más seriedad. Bueno, resulta fascinante pensar que en este lugar tomaron baños los emperadores aztecas y texcocanos. En esa época el cerro recibía el nombre de Tepetzingo y aún se le representa con un glifo toponímico que muestra el cerrito con dos piernas en actitud de correr. A lo largo de su historia, distintas construcciones han albergado el manantial, algunas lujosas y otras de gran modestia. Ahora son más bien de modestia, ¿eh? En el apogeo mexica tenía suntuosas edificaciones y después de la conquista el templo azteca fue sustituido por uno cristiano y las instalaciones fueron viniendo a menos, aunque nunca dejaron de funcionar. En el siglo XVIII les dieron una arreglada y se construyó una bellísima capilla barroca que todavía existe, urgida de una buena restauración. Durante el Porfiriato, los baños vivieron una época de oro, en gran medida porque, entre otros, el respetado doctor Lisiaga avaló científicamente las bondades terapéuticas del manantial. Recomendó inclusive que se bebieran sus aguas. Esto llevó al suegro de Porfirio Díaz, don Manuel Romero Rubio, a adquirirlos y construir lujosas instalaciones. En un predio anexo estableció una planta embotelladora para comercializar el líquido. La mejor guía de la ciudad de esos años dice: el servicio de este establecimiento, que tiene un amplio y lujoso hotel, con restaurante anexo, con capilla, boliche, sala de bailes, etcétera, es muy esmerado. Durante el siglo XX, en la zona se desarrollaron colonias populares y poco a poco las edificaciones de los baños fueron decayendo. La planta embotelladora y las lujosas construcciones fueron demolidas. Actualmente se conservan unas modestas instalaciones rodeadas de edificios de departamentos. En el centro, en una isla jardinada, se encuentra la hermosa capilla y a un costado los cuartos de baño, individuales o de pareja, limpísimos, con un excelente servicio y la posibilidad de darse un buen masaje después del sabroso remojón. Sale auténticamente fortalecido si está sano y mejorado de sus dolencias si es el caso: asma, reumatismo, artritis, ciática, lumbago, bronquitis, estrés, y previene la osteoporosis. Su director, don Jorge Espinosa, culto maestro retirado, quien con un pequeño grupo mantiene con esfuerzo vivos los baños, le puede enseñar la capilla y contarle la historia del lugar, que se encuentra a unos pasos del aeropuerto, en la calle de Quetzalcóatl y Circuito Interior. Desde el circuito se puede ver la primorosa cúpula de la capilla. Los baños funcionan los 365 días del año, de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y si tiene dudas de cómo llegar, hasta le doy aquí el teléfono. La marquesa Calderón de la Barca, a raíz de una visita, escribió en 1841: fuimos a pasear al Peñón, donde hay unos baños que se consideran un remedio universal. No dejamos de pensar qué fortuna podría hacer con estos baños un yanqui emprendedor si fuera su dueño. Edificar aquí un hotel y embellecer este rústico templo de agua caliente. Igual nos preguntamos, esto ya lo digo yo, ¿cómo no hay un mexicano emprendedor que vea su potencial y garantice su supervivencia? Ahí yo digo que en las largas esperas que tienen que sufrir muchos viajeros en el aeropuerto, una magnífica opción sería cruzarse a los baños, en donde se relajarían entre vuelo y vuelo con las reconfortantes aguas, en estos que seguramente son los baños termales más antiguos de América. Pues ahora sí, ya con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles. Desde luego las crónicas que ella escribe pues deben invitarnos, entre otras cosas, a conocer estos lugares de los que les habla. Voy a aprovechar para mencionar detalles que inclusive a lo mejor hasta nos pueden dar vergüenza. Ahí en la Casa de la Cultura hay excusados, no son públicos. Se supone que son para los usuarios y para el personal que elaboramos allí. Pero concedemos que entre todas las personas que quieren entrar. Pues nomás conocen el camino al baño, algunos con calma, otros que ya les anda, pero no conocen la Casa de la Cultura. Conocen los excusados de la Casa de la Cultura. No conocen esta maravilla de Casa de la Cultura que tenemos,
que es extraordinario, que tuvimos el gusto de que el 18 de noviembre del pasado año cumplió nuestra Casa de la Cultura como tal 25 años, como Casa de la Cultura. Y una gran mayoría de nuestra población, no solamente de Azcapotzalco, del Distrito Federal, no conocen este edificio tan emblemático y tan importante que tenemos. Así como mencionó también el Parque Tezotzómoc, no lo conoce. Hay que ir a lo que tenemos aquí. No hay que aspirar a conocer otros lugares cuando no conocemos nuestros lugares donde vivimos. Muchas gracias, Ángeles. De verdad es un honor compartir este escenario contigo y ojalá desde luego no sea como va a ser. Vamos a tener el gusto de tenerte aquí en Azcapotzalco muchas veces. Muchas gracias, Ángeles. Gracias. Muchas gracias por Muchas escucharnos. gracias. Les pido un aplauso para Ángeles González Gaby. Muchas gracias. Octava Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco, del 28 de abril al 7 de mayo.